Muy bien, este día vamos a ver el tema el Cristo cósmico y la Semana Santa. Como ustedes saben, estamos en un tiempo en el que tenemos que tratar de reflexionar, por lo menos en esta época, sobre el papel redentor de nuestro Señor, el Cristo. El maestro Samael nos enseña en sus obras que el Cristo es un principio universal, es una fuerza universal y cósmica. Representa el poder creador de Dios y además es la poderosa emanación que emana, pues, la poderosa fuerza que emana de la inmanencia suprema del Padre Solar. Y así se dice en algunos escritos gnósticos. Entonces es absurdo que las religiones nos estemos peleando por la figura de Cristo, porque es para todos y con todos. Como dice el apóstol Pablo, el Cristo es ahora, mañana y siempre. O sea, es algo que se mantiene, que permanece. Es el origen de la vida, es el origen del universo, está en todos los seres. Se le reconoce como Cristo líquido, como Cristo cósmico, como Cristo histórico, como Cristo íntimo, y por lo tanto nosotros no tenemos por qué estarnos peleando por la figura del Cristo. Si nosotros somos egoístas y decimos que Cristo solo es de los cristianos, estamos cometiendo un pecado contra la humanidad. Jesús, el Nazareno, es el hombre moderno que encarna totalmente ese principio crístico universal. Es decir, que todos nosotros, si nos propusiéramos imitar a Cristo, como dice San Pablo, también nos podríamos convertir en un Cristo viviente. Por eso es que es absurdo pelearse por el Cristo, porque el Cristo lo tiene hasta el peor enemigo de nosotros, pero lo tiene incipiente. No lo tiene desarrollado. El Cristo está en todo y con todos. Y siempre está dispuesto a redimir a todas las criaturas, aunque no lo reconozcan y aunque lo odien. El Cristo es algo que se mantiene, que permanece. Todo va a pasar, pero el Cristo permanece. Y eso lo dice las Sagradas Escrituras. Es conocido en las diferentes culturas con varios nombres. Existe por ahí un libro que se llama Moisés, el vidente de Sinaí. Y la maestra que escribió ese libro era una mujer, pero su nombre espiritual era Hilarión de Montenegro. Habla que hubo otros Cristos en otras épocas. Hubo un Cristo en la Atlántida, en la Lemuria, hubo Cristos en todas las subrazas del mundo ario, etc. ¿Por qué? Porque mientras haya una lágrima que enjugar de dolor en el rostro de la humanidad, los Cristos siempre van a ser necesarios. Porque los Cristos vienen ¿a qué? A enseñar la doctrina del amor. Entonces, entre los persas, Cristo es Hormuz o Ahura Mazda, el terrible enemigo de Arimán, Satán, que llevamos dentro. Nosotros llevamos a un Satán constituido por todos los defectos personificados en nuestro yo de los pecados, y que nos impiden estar en una íntima relación con el Cristo personal. Mucha gente habla de una relación personal con Cristo. ¿Cómo vamos a tener una relación personal con Cristo con toda esa diablera que tenemos ahí? El Señor de perfección no se va a manifestar en una persona que odia todos los días, que es vengativa, que es rencorosa, que es quisquillosa, criticona, murmuradora, que conspira contra los demás. Y eso nos recuerda que el Cristo nos dice siempre en que os améis los unos a los otros
demostraréis que son cristianos no, sino que son verdaderamente hijos de Dios. Los cristianos así dicen, son verdaderamente cristianos los que aman a Dios, pues sí, pero es mentira. A veces hay más amor en alguien que no conoce el cristianismo. Entonces todos nosotros tenemos que reflexionar profundamente. Allá en el Antiguo Testamento también está que había dos hermanos que adoraban a Dios. A ver cómo se llaman. ¿Cómo se llamaban estos hermanos Caín y Abel? Mientras Abel adoraba a Dios y todo se multiplicaba, pero Caín daba ofrendas, pero Dios no las recibía bien. ¿Por qué creen que pasa eso? A veces hay gente que a mí me dice, es que mire, yo hago, y no recibo nada. Y el maestro Samael nos dice, miren su corazón cómo está. El apóstol Santiago también dice, dime qué clase de oración haces y yo te diré realmente quién eres. Si el corazón está impuro, si el corazón no tiene caridad, no tiene generosidad, capacidad de perdonar, las oraciones no las van a escuchar. Fíjense que cuando alguien me hace algún daño a mí y yo no le puedo aclarar nada, porque miren, lo más triste y duro, ¿saben qué es? Que uno ve a la gente equivocada queriéndonos perjudicar y no se le puede aclarar, fíjense. Porque así le diga usted lo que le diga. La persona no va a cambiar, va a seguir. Ya hizo una vez una cosa, mañana va a hacer otra. Siempre. Por eso es que la sabiduría popular dice, gallina que come huevo, ¿verdad? Aunque le quemen el tipo. Una persona que ayer hizo una maldad, mañana va a hacer otra, pasado otra, y siempre va a estar en la misma. No se puede. Si la persona no puede cambiar. Entonces, y como la enseñanza nos dice que hay que evitar polémicas, cuando yo tengo una persona así, que estaba de darle con el hacha al árbol, ¿verdad? Y va de darle. Fíjense que no puedo orar por ella, porque la oración mía, ella no la va a recibir, es una antena descompuesta. Si yo le irradio amor, si ella no tiene amor, ¿cómo va a recibir el amor que yo le mando? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede perdonar, pero miren, en silencio. Y hay que pedir que ojalá, tarde o temprano, la persona se dé cuenta, porque ese es el punto. Hasta que pasan muchas cosas, la persona dice, es cierto, yo estaba equivocada. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado. Han habido veces que yo me he puesto, no, y al pasar de los años, allá está mi confesor, mi esposo, mira, me pequé, sí, yo me equivoqué. Cuando al fin entiendo, digo yo, qué regada, yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera dicho eso, yo no hubiera pensado eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? No pensar, hombre, meditar, orar, pedir. ¿Por quién? Por el otro, no, por uno mismo, porque miren, uno lo que tiene que hacer es prepararse para aguantar todo lo que venga, porque ni modo. El Señor Dios sabe por qué. Dice, entre los hindústanes es Krishna el Cristo, y el Evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los tibetanos es Kuan Yin, la voz melodiosa, el ejército de la voz, el gran aliento, el sol central, el lobo solar, el verbo de Dios. Entre los egipcios, Cristo es Osiris, y todo aquel que lo encarnaba era un osidificado. Hermes Trismegisto es el Cristo egipcio, él encarnó a Osiris, o sea que Hermes Trismegisto también pudo repetir ese ejemplo. Entre los chinos es Fuji,
quien compuso el I Ching, libro de las leyes, y nombró ministros dragones. Entre los japoneses es Amida, quien tiene el poder de abrir las puertas del Gokurat, el paraíso. Entre los griegos el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los Quetzalcóatl entre los aztecas, es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los Edas germanos es Balder, el Cristo que fue asesinado por Oder, dios de la guerra, con una flecha de muérdago. Y así podríamos citar cómo el Cristo cósmico se ha manifestado desde antes de que se manifestara en Jesús. Viejas tradiciones milenarias nos dicen que Cristo es un principio cósmico, contenido en los principios sustanciales de todas las religiones, porque la más grande aspiración de todas las religiones es que hay un ser lleno de amor, que cura, que nos da esperanza, que nos enseña, que nos dice cómo es esto, cómo entender esto. Miren, esto es mi caos. Ayer yo veía la foto de un muchacho, pobrecito, está mal de la cabeza. Se casó con una muñeca que él mismo hizo, y ahí hizo un muñequito chiquito que dice que es el hijo, y ahí aparece él abrazando a la muñeca, que es la esposa según él, y el niño muñeco de trapo. ¿Y cómo estamos de mal de la cabeza? ¿Cómo va a sustituir él una mujer verdadera por una muñeca? Eso es aberrante. Si una persona no puede tener una relación normal de amor con otra persona semejante a él, no está bien de aquí arriba. Está mal. Así estamos viviendo, así está nuestro tiempo. Y por eso anda un montón de gente de afuera, miren, que está mal de la cabeza. Que definitivamente hace actos, se está alejando de la fuerza primordial que es el Cristo, el fuego cósmico dentro de cada uno de nosotros. Esta es una cosa que dice el maestro en la Revolución de la Dialéctica. Dice, cuando una forma religiosa ha cumplido su misión, se desintegra. Jesús el Cristo fue de hecho el iniciador de una nueva era. Jesús fue una necesidad religiosa de la época. Fíjense que él a los 9 años se perdió y fue a dar al templo. Y los doctores de la iglesia fascinados porque él les estaba explicando las escrituras a los 9 años de edad. Y luego, cuando pasa por las plazas, ve que están vendiendo ovejas, que están vendiendo palomitas, que están vendiendo bueyes, que están vendiendo... Y se horroriza al ver el comercio en el que se ha convertido la religión. Nosotros no necesitamos cobrar para curar. Si alguien sabe curar, que lo haga. Que lo gane, por supuesto, porque miren, la maestra me dijo, usted sabe hacer esas cosas, sí, no cobre. Y le digo, maestra, pero mire, ¿cómo voy a hacer para comer? Para vivir, ¿cómo voy a hacer, maestra? No, ya me encontraron, ¿de qué? No se preocupe. Y yo a la maestra sí le creía. Tengo evidencia de que muchas cosas que ella me dijo se cumplieron matemáticamente. Pero hay gente que aprende algo y ya inicia a vender. ¿No se han fijado que la gente se va detrás del comercial? Ya, o sea, ya hizo un negocio, pues. Entonces, en cierta ocasión al maestro, en los mundos internos, el maestro él curaba. Él curaba a la gente, le daba medicinas, le daba agua y todo. Y entonces le dice, ¿cómo voy? Le dice el maestro al guardián del templo. Y le dice, pues vas muy mal, le dice. Y le dice, ¿por qué? Le dice, porque quien cura es el Espíritu Santo y tú estás cobrando. Entonces el maestro, reflexionando, la siguiente vez, preparando las medicinas, la gente llegaba y le decía,
¿Cuánto le debo? Nada. No, ¿cómo no? Aquí está. Pero es diferente. Una cosa es que uno cobre y otra cosa es que la gente le diga, no, yo le voy a pagar, tenga. ¿Me entienden? Hay a la conciencia de la gente que no le pague. Es distinto. Y ese es el punto. Vamos a ver qué más. El Cristo encarnado en el corazón del hombre tiene que vivir todo el drama cósmico, tal como está en los 4 evangelios. Tiene que vivirlo dentro de uno, aquí y ahora. Y luego que haya pasado por todos esos procesos de los 4 evangelios, tiene que ser juzgado. O sea, el iniciado tiene que pasar por las pruebas, pero debe después de ser examinado. Y hay 3 cosas brillantes en las preguntas que Dios hace. ¿Puedes tú saber la voluntad del Creador? No. ¿Sabes tú lo que el Creador tiene predestinado para ti? No. ¿Tienes conciencia propia para definir por qué Dios te tiene aquí? No. Entonces, ¿por qué no creemos tanto? A ver, esas fueron las 3 preguntas que le hizo Job. Y entonces Job humildemente le dijo, la verdad es que yo no entiendo nada, yo no sé nada. Si tú no me instruyes, yo no voy a saber. Miren qué preciosa respuesta. Y eso es lo que tenemos que decir. ¿Por qué a la Elena le pasan las cosas que le pasan a Dios sabrá? Vas a seguir renegando. De vez en cuando, miren, se me salen las 3 pelitos aquellos de los yoes que me levantan con ira y con indignación. Pero yo solita, Elena, cálmate. Dios sabe por qué. Y que conste que yo no soy iniciada. Aclaro eso. Soy una persona que está cumpliendo una misión. Ahora, ¿por qué me pasan todas esas cosas? Me tengo que examinar mi conducta para saber qué estoy haciendo de mal. Yo no estoy haciendo lo que quiero, estoy haciendo lo que me dijeron que hiciera. Mi director hace 20 y algo de años atrás me dijo, vení para acá, hacé la fila y vas a empezar a trabajar. A mí que me elegiste, yo no me puse aquí porque quise. Y me dejaron trabajar. Nada más. Y eso me recuerda de una anécdota del maestro Samael, que le dijo a un grupo de discípulos que iban a tener algo especial. Y entonces dice este hermano que él se puso a hacer runas, la macería, meditación. Híjole, se volvió un atleta, corría, ejercicios respiratorios, meditaba. Y de repente le dice el maestro Samael, vaya hermano, ¿estás listo? Sí, le dice, ve y párate allá. Y dice el hermano, ahí está la espada, le dio una espada para que pueda vigilar que se tocara la vida. Y se llevó a todos los demás, se los llevó a otro lugar y a él lo dejó parado ahí, en la entrada. Y dice el hermano que él se quedó. Bueno, él dice que estoy preparado y aquí me voy a quedar, y se quedó con la espada. Y allá el maestro hizo no sé qué ceremonias, no sé qué cosa. Y él parado ahí con la espada. Sin chistar, sin renegar y sin protestar. Y entonces, cuando ya venían saliendo, le pregunta a uno, porque siempre hay un cantín, ¿verdad? Maestro, le dijo, y si él es el más preparado de todos, ¿por qué lo dejó parado ahí? Y le dice el maestro Samael, por eso. ¿Qué parece? O sea que ese hermano iba a contrarrestar todo lo malo que quisiera entrar. Miren qué precioso eso. Y muchas veces uno dice, no, ya me tuvieron parado por gusto. ¿No se ha fijado que hay gente que protesta? No, si a mí solo me pusieron con una escoba a barrer. ¿Quién barría, hermano?
de los santos de la Iglesia Católica? Martín de Porres. O sea, muchos quieren ser grandes a los ojos de la humanidad, haciendo proezas, diciendo discursos, haciendo obras titánicas, y a veces todo lo que necesitamos es una escoba. Y eso la gente no lo entiende. Todos queremos ser reencarnaciones de maestros, ¿no se han fijado? Ay, yo soy la reencarnación de Rafael, yo soy la de Michael, yo soy la de Anael, yo soy... No, ustedes son cucarachas, hermanos. Ni siquiera una gripe podemos controlar. Entonces, ¿por qué nos creemos grandes? Y bravo, pues. Para que la doctora no me hace ni caso, no me besa, no me abraza. Yo no soy nadie. A mí me toca barrer aquí, barro. En mi casa no quiero barrer, pero aquí sí tengo que barrer. Vayan a ver a donde me bien bonito, la van a gustar. Así es, hermano. Entonces dice que el maestro Samael salió, cuando todo se había ido, le habla al guardián y le dice: lo has hecho muy bien, te felicito. Y el otro dice que se quedó. ¿Qué hice? No sé. Pero si el maestro dice que lo hice bien, así es. Miren qué bonito oír el relato de ese hermano, yo lo conocía a él. Entonces, alguien me dice: mire, si en la filial la ponen a cantar, cante. La ponen a contar chistes, cuente chistes. La ponen a barrer, barra. Miren, cuando que decía en una filial, no nos querían dejar hacer nada. Cuidado con la doctora, porque allá va. Gran miedo que le tienen a la doctora. Nos pusieron a atender niños y los dos bien felices. Como no teníamos hijos, los pusimos a meditar, a hacer runas a los niños. Miren, eso es lo más bello que hay. Después lo hicimos con mi hijo, cuando estaba chiquito. Nos pusimos a meditar, a hacer runas, nos pusimos a contar, a cantar. Y los hermanos de la filial Valle Nuevo, para que vean que no es mentira, hace 40 años atrás. Los hermanos, mira vos, los niños pueden meditar. Y esa, haciendo runas, vocalizaciones. ¿A quién hay que poner en la casa a trabajar? A los hijos, hombre, y ellos no hacían nada con sus hijos. Y así, ¿cómo vamos a tener seres autorrealizados? Si a los hijos los hemos dejado tirados haciendo lo que les pegue la gana. ¿A dónde estábamos nosotros cuando no hicimos nada? Yo la satisfacción más grande que tengo es que mi hijo, aún con todo el carácter que tiene, él está siempre vivo. Y sabe, y tiene un gran respeto por lo que su mamá le dice y su papá. Y eso que el mundo ha hecho lo que ha querido por convencerlo de muchas cosas. Y en la filial después que nos pusieron a hacer, pues ahora van a atender la tienda. Y bueno, y nos dejan la tienda y no había nada, pero ni un triste plátano. Que nos costó con el señor ahí. Vamos a comprar plátanos, café, galletas. Llegamos a hacer aseo porque estaba aquello todo sucio. Cuando llegaron ya teníamos el café hecho, los plátanos, ya habíamos hecho limpieza. Hermanos, si a usted le toca que le den una escoba, agárrenla. Haga lo que tiene que hacer. Y quien me lo aclaró bien bonito fue la maestra cuando me dijo: si la dejan hacer, haga. Si no la dejen hacer, apártese. Yo hago eso, esa es mi regla de vida. Y así me digan todo lo que me digan. Ella me dio una pauta de trabajo. Es que se necesita que usted esté ahí. ¿Cómo no? Si no tengo nada que hacer, yo no tengo por qué estorbar a ningún misionero. Eso no es cristiano. Hay que respetar. Es amarrado a la columna el Maestro Jesús. Es verdad. Tiene que recibir 5,000
y más azotes. Es cierto, es coronado con corona de espinas, nadie lo puede dudar. Es herido, insultado, bofeteado, también es muy cierto. Los 3 traidores lo juzgan, Pilato ordena que se le azote. He ahí al hombre y sufre lo indecible. El Cristo es el ojo cuando se encarna. Hay mucha gente que se cree trascendida, porque claro, cuando alguien se proclama maestro, todo el mundo le aplaude. Pero miren, esa no es una verdadera maestría. La verdadera maestría es dolorosa, porque hay que aniquilar al fariseo interior. ¿Y quién es ese fariseo? Aquel que está pensando de sí mismo que es lo mejor, lo más máximo que hay, lo mejor que le ha pasado en la vida a cualquiera. Y no es cierto. Con toda la diablera que tenemos ahí adentro, ¿creen ustedes que valemos la pena? No, Señor. A Cristo no lo alaban, no lo adulan, no lo hacen grande, al revés. ¿Cuál es la columna donde es amarrado el Cristo? La columna de la verdad. Y la columna de la verdad es así, miren, rectecita. No es como algunos dicen, ay, va a estar sí, y tal vez no, y mañana quizás, y ahora ya veremos. La columna de la verdad es derecha. Ahí no hay aguas tibias, ni aguas mansas, porque hay gente que cree que por ahí la santonería, la memoria, no sé, los egoísmos místicos, no, estos no, yo sí. Están equivocados, no es así. ¿Cuál es la corona de espinas? Son todos los pensamientos que nos van a estar hiriendo, diciendo, mira cómo te tratan de mal, mira, vos te mereces más que eso, qué bárbaro, cómo se portan con vos, que sos tan sabio. Esa es la corona de espinas. Una lucha a muerte con la voluntad de nosotros. Y luego estamos como semidesnudos, porque alguien que está semidesnudo es que no va a andar tan bien espiritualmente hablando, y hay que reconocerlo. Y luego la túnica roja es pura alquimia sexual, y no me voy a meter a explicar nada de eso. Eso es pura alquimia sexual. Y luego tenemos a las 3 furias o 3 traidores que crucifican al Cristo, que lo llevan a la muerte, que están dentro de nosotros. Los masones lo conocen, los gnósticos también los conocemos. Judas, Pilatos y Caifás. Judas es el demonio del deseo que nos atormenta. Pilatos es el demonio de la mente, que para todo tiene disculpas. Caifás es el demonio de la mala voluntad, quien prostituye el altar y vende los sacramentos. Alguien me puede criticar, mire, por qué hizo esa práctica, si eso es para segunda cámara. Miren, dejémonos de cuento, ¿qué habemos aquí? Pobre humanidad doliente, enferma. Y aquí que lleguemos a la segunda cámara, ya ni van a tener ganas de llegar, por cierto, porque de segunda no quieren ni venir. Y según ellos, a mí me hacen el mal. Aquí hay humanidad doliente, hombre. Es a la ya. No es mañana. No es cuando no tenga fiesta, reunión, que me han invitado a no sé dónde. Es ahora. Es ahora. Ustedes no saben cuántas gallinas indias me he perdido todos los domingos. Cuántas fiestas, cuántas reuniones, cuántos cumpleaños. Es que vos nunca venís. Sí, pero estoy aquí. Esto no es fiesta, pero espiritual sí es. Espiritual sí es la fiesta. ¿Qué más? Judas es el demonio del deseo que cambia al Cristo íntimo por 30 monedas de plata. 3 más 0 es igual a 3. Fíjense que el maestro ahí no explicó en la conferencia qué es eso. ¿Alguien me puede decir qué son esas 30 monedas de plata? Son 3 cosas en las cuales nosotros andamos mal para rentar.
son, primero, hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. ¿Quién recibe con agrado eso? Nadie. 2, hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. ¿Qué le andamos diciendo a los demás? Lo que nos conviene decir. Hay que ustedes búsquense, yo no me voy a meter en eso. Hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. No llegué porque no tengo ganas. A mí hace poco me preguntaron, mire, ¿por qué no vino? Porque no tenía ganas de salir. ¿Y por qué no tenía ganas de salir? Porque estoy cansada. Seamos sinceros, hombre. Ay, le dije yo, mira, me van a hacer un homenaje. Si no tengo ganas ni de bañar. Yo estoy bien cómoda en mi casita con teletrabajo. Y como no me ven ni cómo estoy vestida, no tenía ganas de salir. Miren, hay que ser sincero, hombre. Y la tercera cosa, sublimar la libido. Entonces, esas 3 son las 3 fuerzas primarias. Y nosotros no andamos bien con ninguna. Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de los demás. Decir la verdad, cueste lo que cueste. Sublimar la libido. Ninguna de las 3 cosas las cumplimos. ¿Sí? Disculpe, ¿qué es el tercer? Sublimar la libido es transmutar las energías creadoras. Es la transmutación. Entonces, Judas, como es el del deseo, esas 3 cosas nos las tumba al suelo. Y nos traicionamos nosotros mismos. Entonces dice, cambia por cosas materiales, monedas, licores, lujos, placeres de la tierra, etc. Ahí está. Yo tuve que estudiar mucho para decir, bueno, es que el maestro me explicó qué eran esas 3 cosas. Pero en el Verbo de Oro, segunda parte, capítulo, ya no me acuerdo, ahí está. Ahí está. Pilatos es el demonio de la mente. Siempre se lava las manos. Nunca tiene la culpa. Para todo encuentra una evasiva, una justificación. Jamás se siente culpable. Realmente todo defecto psicológico que nosotros poseemos en nuestro interior, vivimos siempre justificándolo. Pilato siempre justifica sus peores perversidades, busca evasivas disculpas y no hace frente a sus errores. Ahora yo sé más de eso. El maestro no lo menciona, pero en antiguas tradiciones, siempre que una persona iba a hacer un pacto, se lavaba las manos, queriendo significar que estaba actuando correctamente. Por eso es que aparece eso ahí. Yo no lo sabía, tuve que estudiar las culturas antiguas. Esa es una ceremonia antigua. Hacía un pacto, se lavaban las manos. ¿Qué otra cosa? El lavatorio de pies, que también es algo que no era extraño en aquella época y que se supone que el Jueves Santo el Maestro Jesús lo hace. Pero de eso vamos a hablar después. Y en cuanto a Caifás, el sumo sacerdote, yo francamente considero que es el más perverso de todos, porque traiciona al Cristo íntimo miserablemente. Miren, ¿quién era Caifás? Era él, el sumo sacerdote. ¿Qué pasa ahora con las religiones de este tiempo? ¿No se han puesto a pensar que el Caifás ahí está? ¿Y quién es Caifás? Es un fariseo. Es lo que gobierna el mundo. Yo no soy como fulano, yo no soy como mengano, yo soy mejor que sutano. Ese Dios fariseo, miren, hace tanto daño. Y es el que está entronizado en la mayoría de las religiones y grupos esoteristas. Yo no soy como ese. Yo no soy como que, no soy como la doctora que guarde. ¡Ush! A mí me da risa porque hasta en mi cara me lo han dicho. Y me he tenido que, miren, pásame agüita, papá, para que me hagan. Bueno, es horrible, es una traición de la más sucia que hay
y no hay duda que son ahí también muchas las religiones que en el mundo se han prostituido. Son muchos los sacerdotes que han traicionado a Cristo. No me refiero a las sectas, me refiero a todas las religiones del mundo, incluyendo las nuestras. El maestro no lo dice, pero echémoslo allí también. Porque fariseos hay en todas partes. Y no me vayan a decir que no, ni me vayan a excomulgar los gnósticos, pero lamentablemente mientras no muramos en hoyos, eso pasa. Dice el maestro Samael que hasta en las más sublimes doctrinas existe la perversidad, porque no siempre nace del corazón lo que nosotros estamos diciendo. Yo quiero que me disculpen si soy dura. Ya hubo gente que me dijo, usted es muy dura. Es que miren, la vida es dura. ¿Y quién está aquí engullido colchones? Nadie. ¿Quién está en un lugar donde todos son alfombras y cojines? Nadie. Entonces, ¿para qué voy a estar yo hablando de la paz, de la hermandad y de la solemnidad y lo sublime de la doctrina? Si no es cierto, porque toda la humanidad ahorita se está agarrando de los pelos. Entonces, es dura la realidad. Dice, es posible que verdaderos iniciados que han dirigido grupos esotéricos han sido muchas veces traidores. Han traicionado al Cristo íntimo y todo eso es doloroso. Bien, verdaderos iniciados, híjole. O sea, maestros, dirigiendo grupos, pero que han sido traidores. Y no habla de aquello, habla de aquí y ahora. Lo dice el maestro, a mí conmigo no se enojen. Son palabras del maestro. Ay, mi amor, gracias. Gracias. Me entendió. Gracias. Entonces, no lo digo yo, estos tres traidores son las tres furias que llevan a Cristo íntimo pues al suplicio. Fíjense que yo le quité a esta conferencia varias cosas que el maestro dice sobre los estudiantes, ¿no? Porque sí lo menciono, porque dije, no, yo ya suficiente lo voy a decir, ¿verdad? Pero el que quiera la conferencia completa, léala y se va a dar gusto. En la actualidad las religiones muestran esta realidad. Número 1, traición de principios. No lo cumplen, no lo cumplimos. Número 2, daños a la comunidad. Le hacemos daño al otro. Sos un traidor, ándate de aquí, no servís para nada. Y si nosotros también somos inútiles. Solo me acuerdo de la señora que me dijo, mire, deme las llaves de la filial, entréme las llaves de la filial y entrégueme la filial y usted váyase. Yo voy a dar la conferencia aquí porque la ciudad no sirve. Quiero que el vecino sabe que no lo estoy mintiendo. Y yo me quedé así, ¿qué? ¿Cómo digo? Le voy a pagar un local para que allá vaya a dar conferencia, pero esto me lo va a dejar a mí. Así como me voy. ¿Creen ustedes que me enojé? Fíjense que fue más grande la sorpresa que no tuve tiempo de enojarme. Solo me quedé yo, vaya Elena, tus conferencias no sirven, no sirven para nada, andate. Y si me hallan más mansa, me quitan la filial, me expulsan de aquí. Yo sé, hermanos, que pareciera que me lo estoy inventando, pero no. Y esto que me pasó a mí le ha pasado a gentes por cosas como esta. Yo encontré a una señora llorando en su casa. La señora es muy católica, muy devota. Y le digo yo, ¿y por qué está llorando? Es que me quitaron la estación de la Semana Santa. ¿Por qué? Le digo. Es que me pusieron el mal con el sacerdote.
no sé, solo me vinieron a decir que devolviera el cuadro, la letra del número de la estación y aquí ya no van a pasar. Y la señora tenía pan dulce, tenía chocolate, tenía café, había encargado tamales y la dejan con los brochos hechos. Una estación del Vía Crucis de Semana Santa. Fíjense cómo la gente pierde su alma por cosas como esa. Es increíble, pero pasa. Y ahí me encuentro otra persona llorando también. ¿Y qué le pasó? Es que fíjese que en mi casa había un grupo de oración evangélica. Y fíjese que al pastor le fueron a decir así, así, así. Y ahora me han expulsado de la iglesia. Santa María, miren yo. Evangélicos también. Bueno, más adelante me doy cuenta que los de una doctrina que se llama Hare Krishna tenían una propiedad bien linda aquí por Zapotitlán. Se pelearon los hermanos y se dividieron y se están agarrando de las mechas, por la propiedad. Eso pasa en todas partes. ¿Quién sale ganando ahí? El anticristo. Ninguna religión es refugio para Dios, sino que para el mero diablo. Por una propiedad, pelearse. Imagínense. Por eso es que el Maestro Jesús les dice a sus discípulos: no lleven nada para el camino, entren donde los reciban, y donde no los reciban, salgan, sacudan sus sandalias del polvo, porque en el día del juicio a esa gente el castigo se le va a dar. Miren qué interesante. Guerra entre hermanos. Desviación de la enseñanza del Cristo, guerra entre hermanos. Fíjense que cuando yo me salí de cierta institución, un montón de gente que me veía en la calle, que no me mire, que no me hable, que uy, Satanás, Satanás, Satanás. Y eran amigos. No me volvieron a hablar. O les hablaba yo por teléfono, no me contestaban. Fíjense que es tremendo. ¿Qué más? Falsas dignidades, malos ejemplos, orgullo místico, desacreditación de la religiosidad. Hoy en día, a nadie que le oigan decir que es cristiano le creen, porque los cristianos son los que peor se portan, porque dicen que como son hijos de Dios tienen derecho a hacer todas las diabluras que se les ocurra. Y no es cierto. Mira, nosotros somos las multitudes que gritamos crucifixia, crucifixia, crucifixia. Nosotros somos los yoes encarnados que crucificamos a Cristo y lo ofendemos y lo crucificamos. El mundo siempre ha preferido el materialismo, la idolatría y a los Barrabás. ¿A quién quieren que le suelte? ¡A Barrabás! Barrabás era ladrón, asesino, era lo peor. Ahorita la gente está gritando: saquen a los pandilleros, pobrecitos, tienen derechos humanos. ¿Sí o no? Conste que no estoy haciendo política, pero yo estoy escuchando a mucha gente así: pobrecitos, tienen esposa, hijos, mamá. Pero cuando uno oye lo que hicieron, hombre, uno se queda con la boca abierta. Y no es para que democracia tampoco, porque tampoco estoy diciendo sí, que se mueran, no, tampoco. Pero la gente se ha hecho acreedora de lo que ha hecho. ¿Me entienden? Pero eso es cierto. Saquen a Barrabás, que ese es michero. ¿Sí o no? ¿Qué más? A Cristo lo odian los ancianos, aquellos que dicen: ¿qué vas a ver si yo tengo más experiencia?
conocimiento. Yo soy el number one. Los escribas, los que conocen la ley, se la saben de pe a pa. De pe a pa. Ah, no, eso no se hace. Eso es prohibido. Eso está mal. Pero ellos no hacen nada. Los sacerdotes los que gobiernan lo sagrado. Ya dijimos bastante de eso. Miren, ¿cuánta gente hay? A Jesús, ¿por qué lo atacaban? Porque curaba a los enfermos en sábado. Y ellos, que tenían que hacerlo, no lo hacían. ¿Cómo dice la ley? Dar de comer al hambriento, dar de vestir al desnudo, visitar a los enfermos, consolar a las viudas, proteger a los huérfanos, enseñar al que no sabe. ¿Quién de ellos hacía todo eso? Nadie. Nadie. Hay otros grandes misterios de los cuales no voy a poder hablar. El trabajo con el lengua en los días de la Semana Santa, que es una cosa que el maestro enseña. El misterio de la sangre y la carne de Cristo en la Santa Cena. El lavatorio místico de los pies. La unción de la Magdalena, que es la cosa más bella que puede existir. Es el papel de la esposa con el varón. Miren qué precioso. El sentido científico de la traición, porque es científico. La muerte mística, la muerte segunda y la muerte física, son 3 tipos de muerte. Y también hay 3 tipos de resurrección, que son la iniciación, el cuerpo de liberación y la resurrección física. Estas son enseñanzas del maestro, no me las estoy inventando. Esta última está en Tratado Esotérico de Cábala. Ahí está. Entonces, hermanos, hay mucho que podemos aprender. Todos los simbolismos que tiene el Cristo, todo eso es precioso y demasiado grande. Por ejemplo, este cuadro era de mi padre, simboliza la crucifixión de Cristo, pero ahí están todos los instrumentos alquimistas. Pura alquimia sexual en ese grabado. Esto lo vamos a explicar en el retiro del miércoles santo. Porque no me cabe ahora, miren, ya casi son las 12 y no termino. Muy bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Una pregunta. Dígame. Aparte del montón de iodes que tenemos, de la ira, de dice todo, ¿existe el yo del dolor? Sí, el yo del dolor, así es. Se alimenta de todo. Se alimenta de todo, es correcto. Dice el maestro que se vale sufrir, pero el dolor es del yo. Todos sufrimos en alguna medida algo y es normal. Un dolor físico, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida del trabajo, ¿por qué no? Pues si te ha costado, pérdida de alguien que quería. Pero mantenerse a base del dolor, del sufrimiento, eso sí ya no es normal. Hay un dolor que no todo el mundo identifica, que es el dolor del orgullo, ¿verdad? Cuando no es capaz de salirse con la suya. Fíjense que yo tengo en mi vida muchas personas que me han dado una gran lección. En cierta ocasión, una persona me dijo, yo te odio, me dijo, y te voy a explicar por qué. Y le agradezco que me lo haya dicho. Ajá, le dije yo, ¿por qué me odias? Las dos somos compañeras de trabajo, somos profesoras de la universidad, pero el hijo de ella es era mi alumno en aquella época en la Facultad de Medicina. ¿Sabes por qué te odio? Me dijo. Porque hasta mi hijo te defiende. Cada vez que yo hablo mal en contra tuya, mi hijo dice que mi doctora no es nada. Y lo sé porque ella me lo dijo. Yo no
no sé cómo mi hijo te puede preferir a vos y no a mí que soy su mamá. ¿Qué les parece eso? ¿Tengo yo la culpa de eso? Su hijo debe de saber por qué. Ella no es su ejemplo. Ahora yo, no queriendo ser imprudente, ¿qué hice? Me callé. ¿Saben por qué? Porque ella ya tiene su dolor, su sufrimiento de saber que su hijo no la acepta, porque algo le puede y a mí no me corresponde. Yo he trabajado con ella indiferente de como ella sea y sé que me ha hecho daño, sobre todo desacreditándome y que siento que es injusto, pero si Dios sabe por qué ella hace eso conmigo, bien, yo no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. ¿Para qué le voy a aclarar nada? ¿De qué me servía decir, no, pero mira que tu hijo, que... Si no quiere entender, ¿para qué se lo voy a explicar? Mi papá me dijo una vez, mira, cuando alguien tiene al diablo adentro, no va a razonar. Y es cierto. Cuando está poseído por todo lo yo es rencoroso, vengativo y combativo, miren, esta es nuestra mejorada. El silencio. Sí, Yolanda. O sea, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo que vino a dejar para la humanidad, creo que la mayoría lo sabe, para que nosotros hagamos esa pasión y muerte internamente, cada uno de nosotros. Es el regente del planeta Tierra, nuestro venerable Maestro Jesucristo, y vino a enseñarnos a cada uno de nosotros. Por eso dice, el que venga en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y síganme. Entonces nosotros, esa pasión que Él vivió, es la que debemos de vivir nosotros. Claro que no es fácil, todo lo que ustedes han explicado, eso es algo que hay que pasar por muchas, saber cuántas existencias o saber cuántos tiempos. Entonces, pero uno, dentro de lo que uno logra entender y comprender, es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, hacer carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo y seguir las enseñanzas de alguna manera como nosotros estamos aprendiendo. Y esa enseñanza pues hay que vivirla, ¿verdad? Trabajar con los 7 pecados capitales, observarlos, meditar, tratar de vivir la enseñanza gnóstica como nosotros sintamos que vamos avanzando poco a poco, porque es una enseñanza grande, son misterios enormes que para entenderlo pues se necesitan de vida y vida, ¿verdad? Pero en lo que nosotros podamos entender pues hay que lograrlo hacer. O sea, Él vino a dar algo para que nosotros lo sigamos y pues hagamos carne y sangre de nuestro Jesucristo interno, ¿verdad? Nuestra parte divinal, nuestra parte interna, donde está nuestro Padre, nuestra Madre Divina, nuestro Cristo interior que está en embrión, pero hay que desarrollarlo, seguir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas más importantes es que la Semana Santa tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Se han fijado que siempre hasta proyectan la película? Porque es cierto, los 10 mandamientos están relacionados con la doctrina de Cristo, que es la doctrina del amor. Jesús de Nazaret le pregunta a los discípulos, ¿cuál de los mandamientos es el más grande? Y es el mandamiento del amor. Y le dice, en realidad, el 12 en 1 le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está el problema, que nosotros creemos que con amar a Dios es suficiente. Y por eso el apóstol Juan dice, ¿cómo van a amar a Dios a quien no ven si no aman a su prójimo a quien están viendo? Fíjense que cada vez que a mí me dicen, mira, vení, necesitamos una firma para dañar a alguien, ¿verdad? Y así tengan razón, yo no voy. ¿Pero por qué? Por eso, lo primero, si yo no amo a alguien, por lo menos no le voy a hacer daño.
estoy respetando más? Hacia arriba. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Amemos a Dios, ok, amemos a Dios, respetemos sus mandamientos correctos, pero es que al que tenemos a la par, ya no le creemos, no confiamos en él, y medio nos dicen cualquier burrada, y nosotros le creemos en contra de él. ¿Qué estamos haciendo? Nada. ¿Por qué? Porque son dos mandamientos en uno, y si el mundo está mal, es porque el segundo mandamiento no se está cumpliendo. ¿Me entienden por qué? Las religiones están amar a Dios, sí, pero al prójimo que está a la par le están volando pisto, le están quitando cosas, le quitan la mujer, le trastornan los hijos, le quitan la casa si pueden. Y entonces, ¿qué amor de Dios es ese? Ninguno. Fíjense que yo a ratos me pasan cosas buenas, bellas, hermosas. Me pasan cosas maravillosas que yo ya no las puedo compartir porque la gente que está a la par no se alegra y empieza a odiar más. ¿Qué hago? A veces hasta con la familia no puede contar uno. ¿Por qué? Toda te sabe bien. ¿Para qué? Hubo una persona en cierta ocasión que me dijo, ¿y usted qué puede sufrir? ¿Usted me he visto? La mejor riqueza que yo tengo, ¿saben qué es? ¿Cuál es? Mi esposo y mi hijo. Punto. Los bienes materiales yo no los cuento. ¿Por qué? Porque esto aquí va a quedar, hombre. ¿Cómo me voy a llevar? Mira, debo decir, toda esta pared me la voy a llevar a la otra vida. No puedo, aunque quiera. Pero ni la estatua del ángel me voy a poder llevar. Entonces, pongamos los pies en la tierra, amemos a Dios, pero veamos al Dios que está a la par mía, que se llama Mauricio Presa, señor Pineda, Carolín, señor Vázquez, señor Jorge, ¿verdad? La señora, ay, se me olvidó cómo me llama, bueno, todos los amigos que están aquí, son el Dios que Dios me ha puesto a la par para que lo ame. Porque Él es demasiado grande para que se manifieste y yo lo vea y lo ame. Ay, sí, Padre, te amo. Sí, pero no lo veo, lo siento. Pero no lo veo. ¿Cómo se llama? El Job, cuando Dios se manifiesta, le dice, de vistas no te conocía, pero te conocía de oídos. Pero ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente. Y eso lo dice Job cuando la prueba finaliza. Vean el libro de Job, que era que interesante, a mí me dejan una gran sabiduría. Entonces, amemos a Dios, correcto. Pero a mí si me cae mal, a la parmilla, salud. Los fariseos decían que amaban a Dios. Te amo, Señor, pero yo no soy como ese pasmado que está allí. ¿Sí? Ese es el amor que nosotros tenemos. Dígame. Una pregunta. Dígame. ¿Y qué se tiene que hacer con ese tipo de personas que, y por más, ahí están, ¿qué se tiene que hacer? Yo le puedo decir chuscamente que haga algo, pero es broma, y no lo voy a decir. Cuando haya una persona que está a la par de nosotros, dale con el hacha todo el día. Dios algún día, en su momento, va a decir, hasta aquí llegaste, y se lo va a quitar, se lo va a apartar. Dios sabe por qué nos tienen a ese aguijón ahí, pica, que pica, que pica, que pica. Hay gente que nos puede quitar todo, porque Dios se lo ha permitido. Pero cuando le llegue ese momento, no va a haber necesidad de nosotros que pidamos nada. ¿Me entienden? Entonces, pongamos las cosas en manos de Él. El tiempo de Dios es el tiempo de Él. Nosotros, con los yoes, queremos que sea ya, que se muera esa vieja amargada,
que se muera ese que me está haciendo daño, que fulano. No, nosotros no tenemos que hacer eso. Y no se lo recomiendo. En el Salmo 37 dice, no te alegres por lo bien que le va a los malos. Porque un día tú cerrarás los ojos y cuando los abras, ellos ya no van a estar. Dice, pon las peticiones en tu corazón y Dios hará. ¿Miren? ¿Dónde? En el corazón. Y el corazón tiene que estar como limpio, puro. Dios sabe cuándo nos va a quitar ese aguijón. Él sabe cuándo esta persona que nos hace la vida imposible va a llegar, y no nos alegremos cuando algo malo le pasa a la persona, no. Cuando veas la barba de tu vecino recortar, pon la tuya remojar, porque detrás de él a lo mejor a uno le van a pedir cuentas también, ¿entienden? Entonces, no nos alegremos por el mal ajeno, ni nos pongamos tristes porque todo le sale bien, porque miren su momento, cuando Dios pone la mano encima, híjole, porque Dios es un Dios de justicia. Justicia. Díganme. Entonces es válido solo dejarlos así o hacer lo que dicen de poner a los enemigos en las manos de Dios. No, usted no haga eso. No es necesario. Usted no le puede decir a Dios, aquí te quedas manto. No. Bórrelo. Dios hará. En el Salmo 37. Si quieren, búsquenlo ahorita en el celular. Dios hará. Y Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él sabe dónde y Él sabe con qué. Nosotros no le podemos estar dando órdenes a Dios. Te pongo en tus manos, Señor. Porque casi le estamos diciendo destrozarlo, matarlo, ya que se acabe. No. Porque allá adentro los yoes, eso es lo que quieren. Fíjense que en cierta ocasión, mi mamá me dio un gran ejemplo. Créanme que yo estaba como de 14 años, un tontito, una adolescente tonta. Y una señora, jefe de mi mamá, le dijo, híjole, ¿qué no le dijo mi mamá? Y yo, con ganas de sacar toda la mala palabra que tengo allá adentro en contra de la señora, mi mamá me hacía. Mi mamá callaba. Y le dijo que derecho y a la derecha y a la izquierda y pongón. Y como no le contestó mi mamá, miren, la señora se fue. Mamá, le dije, ¿por qué se dejó? Mira, me dijo, más tonto es uno que les contesta. Y me dejó pensando. Y yo 14 años. Y yo llegué bravo porque dije, mi mamá dejándome quieta, no sé qué, no sé cuánto, yo allá adentro. Muchos meses más adelante, la misma señora ya no era jefe. Porque eso pasa. Hay gente que está allá arriba y de repente por todo tiene su tiempo, hermanos. Y no es que nosotros lo decíamos. Cuando esa señora dejó de ser jefe, verán cómo le llegó a dar a mi mamá. Pero a los meses, mira, ¿será que me puedes hacer este favor? Hacerme este favor porque dicen que solo tú me lo puedes resolver. Déjame ahí los documentos, ya no voy a revisar. Y yo, mi mamá agarró los documentos. Ya están los papeles, ya los puede venir a recoger. Y llega, ¡ay, Tantita, muchas gracias! ¡Ay, que Dios te bendiga, oíste! Y yo, que hay un volcán y adentro era chaparrastique yo en este momento. Y le digo, no, mamá, ¿y usted le ayudó? Mira, que quede en ellos.
Yo en mi bocota, con los años y con la gnosis, entendí qué gran lección. Uno a veces se pone a dar lecciones a los demás y uno no ha vivido lo que dice que recomienda. Hay un montón de gente que anda dando lecciones, recomendaciones y consejos, pero a esa persona no le ha tocado vivir ni la mitad de las cosas. Y dice el maestro, esos que hablan así, no saben nada. Cuando uno tiene la vivencia, tiene que diferente eso. Es bien diferente. Andar dando consejos, componiéndole la vida a los demás y la de uno hecha a pedazos, no. Por eso es que la maestra decía, cuando usted se va a meter a misionero, piénselo, porque después andan gritando que no aguantan. Y es verdad. Porque uno, aparte de estar en la misión, está también en la vida. Ahí andan después detrás de uno que no hayan cómo hacer, llorando y suplicando. Si se va a meter a misionero, sepa bien lo que está haciendo. Y aguántese, como hombrecito, con pantalones bien puestos. Y ahí estaba yo, huyendo y pan para mi matata, como decimos aquí en El Salvador. Andarle arreglando la vida a los demás. Miren, eso no lo hagamos. Preguntémonos primero, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué haríamos en ese momento? Yo por eso a mi mamá le preguntaba, mamá, ¿y por qué va a hacer eso? Mamá, ¿por qué va a decir eso? Mamá, ¿y ahora por qué? Uno no puede decir. En la vida nosotros nos ponen maestros de